Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas jóvenes caficultores a una clase más de nuestro curso integral de jóvenes caficultores, una experiencia que comenzó el día 26 de septiembre del presente año 2022. Estamos honrados y halagados y orgullosos de que puedan compartir con nosotros cada una de las clases de las temáticas que estamos viendo cada día. Ahorita estamos con el módulo salud, higiene, nutrición, ya estamos entrando en materia con toda la parte de los cultivos, con la parte de calidad de café, con la parte de esencial de jóvenes caficultores. Ya muchos han sacado cursos cortos, cursos focalizados de nuestras temáticas y saben que nos gusta profundizar y dejar muy claro y de una manera muy amplia los temas. Entre algunas cosas antes de comenzar, ¿verdad? Ustedes ya conocen lo que es cómo se participa levantando la mano, cómo iniciamos la parte de preguntas, 30 minutos una vez iniciada la sesión, cómo se registra la asistencia, ¿verdad? Los estamos motivando a que no se olviden registrar la asistencia. ¿Por qué? Porque esto va a ser el medio de verificación que nos va a decir a nosotros que ustedes estuvieron, fueron parte de la temática, vieron todas las clases, todas las ponencias y que estuvieron al pendiente de reportar cada una de sus asistencias. Eso por un lado. También estamos al pendiente de los chats, estamos compartiendo, hace poco enviamos el pensum de clases de las 45 sesiones que vamos a tener. Recuerden que para obtener su certificado necesita 27 clases. Pueden ingresar a la plataforma donde van a encontrar documentos PDF de apoyo que sirven para complementar lo que aquí se expone. Las presentaciones no se suben, pero se pasan las presentaciones grabadas. La clase grabada la puede ver un día después de que se compartió la clase en vivo. Esta clase el día de hoy, ustedes la van a poder ver grabada a través de diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Telegram y en vivo estamos en Zoom. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña en las diferentes redes sociales. Vamos a estar pasando las consultas y estamos al pendiente. La clase el día de hoy es a cargo del ingeniero Julio César Hernández, que es especialista en calidad de café y parte del equipo de jóvenes caficultores. Así que disfruten la clase y sin más que decir, bienvenido, ingeniero Julio. Hola Alex, gusto saludarlos a todos. Gracias, ingeniero, por la moderación. Es un privilegio poder estar delante de este público maravilloso. Cada palabra que nosotros traemos, procuramos que sea cargada de una información técnica que pueda ser de utilidad para ustedes. Dígase de paso, hemos probado lo que venimos a hablar, no solamente lo decimos por teoría, sino también lo hemos llevado a la práctica, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Bueno, quiero agradecerle a los jóvenes de Facebook Live que siempre están en sintonía, a la gente que nos está viendo desde YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la clase de huertos de traspatio. Ojalá tuvieran algunos de los de la mañana, ¿verdad? Ya más o menos manejan la dinámica de la temática que se tocó en la tarde. Estuvimos hablando cómo iniciar un huerto de traspatio y un huerto urbano. Así que esperemos que sea de mucha utilidad esta clase para ustedes. Bien, mi correo electrónico es jhernandez@hondocafeproyectos.com. Y mi número de teléfono es 3310-5770. Muy bien, vamos a iniciar. Huertos familiares son parcelas cercanas a la vivienda donde se cultivan hortalizas, hierbas comestibles y medicinales de manera intensiva y continua durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para autoconsumo familiar, pero puede comercializarse para generar ingresos en el hogar. Okay. ¿Cuál es la importancia de tener un huerto integrado de traspatio? Bueno, la importancia es, usted tiene una gran oportunidad de aprovechar los espacios disponibles, ¿verdad? En su casa. También asegurar la proveniencia de las frutas y verduras para aquellos que, ¿verdad? Que no consumen cualquier alimento, algunos que son veganos por ahí y otros que son bastante ecológicos y dicen, no vamos a meternos a comprar productos que vienen de procedencia dudosa, no sabemos qué químicos le están aplicando y al final pues usted decide sembrar en el patio de su casa para tener un control, ¿cierto?, de los productos que usted está utilizando. Y está muy bien, a mí me parece que es correcto, ¿no? Hoy en día no sabemos
qué productos se puedan estar utilizando en los monocultivos. Hay estudios, ¿verdad?, que se han demostrado cómo algunas moléculas están generando cáncer, y gracias a eso, pues, se ha venido generando una avalancha de información que gracias a Dios ha llegado a todos estos medios y han permitido que las personas se pongan alerta y pues comiencen a activarse y comiencen a iniciar su propia siembra, ¿cierto? Puedes aplicar el método que tú desees, como les decía, orgánico, convencional o mixto. La mayor parte de personas utilizan el método mixto porque producir solo con orgánico muchas veces no es tan rentable, ¿verdad? Al menos que tengas certificaciones. Y producir de forma convencional muchas veces no es tan saludable, entonces las personas tratan de hacer un mix. Vamos a iniciar. Tenemos acá una imagen de un huerto de traspatio. Podemos observar un técnico verificando el cultivo, quizás está haciendo algún muestreo de plagas o de enfermedades. Este es un cultivo diversificado. Ustedes pueden ver una pequeña parcela diversificada, ¿no?, donde podemos ver una cucurbitácea, por ahí frijol, y posiblemente tenga alguna otra semilla sembrada. Una pequeña área bien manejada puede generarle a usted alimento para su hogar. ¿Cómo iniciar un huerto de traspatio? Primero, selección del cultivo. Para poder seleccionar el cultivo, ¿verdad?, yo necesito saber qué capacidad económica tengo. ¿Cuál es mi recurso económico disponible? Número 2, yo necesito conocer el clima de la zona, elegir el sistema de producción, ya sea protegido o abierto. Todos saben cuando hablamos de un recurso económico. No todos los cultivos son iguales de costosos, ¿verdad? Si hablamos de sembrar un tomate o de sembrar un chile, por ahí los tomateros y los que han sembrado chile sabrán que es poco oneroso generar una producción debido a la cantidad de requerimientos nutricionales que tiene esta planta y también a la cantidad de plagas y enfermedades que les persiguen. Se necesita un enorme trabajo, una ardua labor de parte del agricultor para llevar a una planta de estas a producir y a ser rentable. Entonces es necesario entender que para producir ciertos o determinados cultivos de alto valor necesitamos entender que hay que tener una economía disponible. Si yo no tengo la cantidad de dinero suficiente para iniciar con una área en específico, o sea, de una tarea en adelante, es mejor que no se aviente porque puede llegar a perder, ¿no? También es necesario hacer una planificación del huerto, dividir el área de manera que le favorezca para el control de los diferentes cultivos. Ya vimos una imagen anterior, ¿verdad?, donde teníamos una pequeña parcela diversificada. Conocer el cultivo que va a sembrar es muy importante. Si usted ha tenido experiencia o guiarse con algún técnico de la zona que le oriente para conocer cuáles son las prácticas básicas necesarias para poder explotar ese cultivo. ¿Cuáles son los requerimientos hídricos y nutricionales? Si usted no tiene agua suficiente y de repente el cultivo es muy demandante en agua, es mejor que no se aviente con ese cultivo porque va a tener problemas a largo plazo. Nutricionalmente también hay cultivos que son más demandantes que otros. No es lo mismo sembrar un frijol que sembrar una planta de fresa, por ejemplo, ¿verdad? O una planta de ¿qué? De pepino, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos requerimientos nutricionales que deben cumplirse en cada uno de ellos. Unos son más demandantes que otros. Conocer el historial de plagas y enfermedades de la zona. Si usted no conoce el historial de plagas y enfermedades, desde ahí usted no está teniendo una buena planificación. Necesitamos conocer cuáles fueron las enfermedades y cuáles fueron las plagas que afectaron anteriormente en el lugar. Si usted tiene un historial, por ejemplo, de Ralstonia solanacearum, y usted quiere sembrar un pequeño huerto de papa en el patio de su casa, créame, no va a poder cosechar nada, porque es una bacteria muy invasiva, una bacteria conocida como gram negativa y son de las más difíciles de controlar. Los paperos saben de lo que les estoy hablando. Entonces es difícil
que nos metamos a producir algo si no tenemos ni la genética que va a poder soportar o lidiar con esa enfermedad, ni los productos, ¿verdad? Y si no tenemos el control, ya con el historial previo a la siembra para hacer rendir ese cultivo. Si yo voy a sembrar una fresa para la gente que esté en La Esperanza, yo conozco mucha gente de La Esperanza, por ahí sí están. Es un gusto tenerlos aquí, ¿verdad? Para que aprendamos juntos. Se están haciendo varios ensayos con el cultivo de la fresa y esto está excelente. Pero la fresa es afectada por una enfermedad llamada pestalotia. Esa enfermedad es gravísima en fresa. Si le da pestalotia a usted, a la variedad que usted está manejando, normalmente usted va a tener una pérdida exagerada y la inversión es altísima. Una planta que demanda mucha nutrición, mucho cuidado. Entonces, esto más o menos es un preámbulo para que ustedes vayan teniendo idea, que no solamente queremos orientarlos a producir de forma empírica, no es que hagamos un huertecito en la casa, pongamos una botellita por acá, no, nosotros queremos que usted aplique las prácticas básicas, que usted aplique un desarrollo técnico en una área, aunque sea pequeña. Esto se lo comento porque de repente nosotros miramos en un monocultivo que se invierten miles de dólares y decimos, bueno, pero eso es un monocultivo que tiene 10,000 plantas, pero yo solo tengo 5 de esas plantas. Si usted divide toda la inversión entre las 10,000 plantas, usted va a tener un costo por planta y ese costo por planta es el mismo que usted tiene que invertir en el patio de su casa para hacer producir esa misma planta. Entonces sí es necesario conocer técnicamente qué debemos hacer para saber de dónde sale el costo y que eso sea rentable. Muy bien, ¿por qué iniciar un huerto de traspatio? Primero, la mayor parte de los que están acá, ¿verdad? Han de pensar, bueno, yo quiero iniciar un huerto porque quiero tener alimento para consumo en el hogar. Pero otros quizás están pensando en generación de ingresos. Aquí tenemos un señor con su hijo, ¿verdad? Cosechando por ahí una hortaliza, le está enseñando cómo se clasifica, creo que zanahoria, le está enseñando cómo se clasifica, le está dando los tips, ¿verdad? De la experiencia que él obtuvo para poder sacar esa zanahoria. Pero a la par tenemos una persona que invirtió una enorme cantidad de dinero, porque ustedes los que han incursionado, conocen un poco del sistema hidropónico, saben que eso es bastante caro, es muy oneroso el inicio de un sistema hidropónico, por la tecnología que lleva, ¿no? Entonces, uno de ellos quizás puede tomar la decisión de producir para el consumo del hogar, pero el otro no solamente puede invertir para el consumo del hogar, el otro puede incursionar para exportar o para producir para la aldea, para el lugar donde vive, pero él tiene que sacar la utilidad de esa inversión, no puede quedarse solamente, como dicen en Honduras, con la macaneada encima, necesitamos sacar la inversión. Entonces, ahorita les vamos a mostrar estos dos modelos para que ustedes decidan hacia qué escenario quieren aventarse, sea para producción, solo para autoconsumo, está bien, un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y el otro, para una producción a mayor escala. En ambos casos se necesitan prácticas básicas. Muy bien, tenemos un monocultivo. Esta es una calabaza butternut. En Honduras se produce mucha calabaza butternut, también se produce calabaza espagueti. Estas son cucurbitáceas. Honduras es uno de los países que exporta la mejor calabaza que hay en Centroamérica. Se exporta a Estados Unidos, se exporta a Europa y no es fácil producirla. Realmente se tiene que invertir bastante dinero, hay que instalar sistemas de riego, hay que tener un monitoreo del agua, hay que tener un monitoreo de las plagas, de las enfermedades, la viabilidad de la semilla que se va a sembrar, que en este caso hace una siembra directa, la preparación del suelo, el emplasticado, los productos que tienen que utilizarse para tener un buen control fitosanitario y las restricciones que le pone un mercado para poder venderles, porque ese es otro detalle, ¿no? Cuando nosotros hacemos exportaciones, hoy en día los mercados europeos, por ejemplo, nos están permitiendo ciertos productos químicos que antes se utilizaban para controlar ciertas plagas y enfermedades, ahora se tienen que buscar opciones más amigables con el ambiente que muchas veces no son tan efectivas. Y entonces eso tiene que salir
de los costos del productor. Ahora bien, usted me dirá, bueno, ¿y para qué me enseña usted un monocultivo? No estamos hablando de huertos de traspatio. Vamos a hacer aplicación de estas mismas técnicas en una pequeña área. Aquí tenemos la calabaza, ¿verdad? Más o menos de unos 30 y algo, casi 40 días de desarrollo, y acá a la par tenemos la calabaza ya cosechada. Las cucurbitáceas tienen un ciclo corto, andan alrededor de 70 o 80 días y usted ya las está cosechando. Factores que afectan la producción. Bueno, es importante tomar en cuenta que los mismos factores que afectan a una producción de alta escala, como la que acaban de mirar, también afectan a una producción de menor escala, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero, la planificación. Si usted no planifica, mire, en todo lo que usted planifique, si usted no lo hace bien, normalmente va a tener problemas, ¿sí? Hasta la Biblia lo menciona. Entonces es importante que usted tenga una planificación previa a la siembra. Número dos, el ambiente. Yo necesito conocer en qué ambiente voy a sembrar ese cultivo. Yo les decía ahora en la tarde, yo no puedo llevar una fresa o una zanahoria o una planta que se desarrolle en un cultivo que se desarrolle en un clima templado y llevarlo, por favor, a Choluteca, ¿no? Y ahí se desarrolla mucho la ocra, se desarrolla mucho el melón, se desarrollan otros cultivos que sí demandan una mayor temperatura y una menor altura. En este caso, no puedo llevar una planta de una condición específica edafoclimática a una zona que no le favorece. ¿Por qué razón? Porque no se va a desarrollar. No se va a desarrollar. Hace tiempo trajeron unas vacas Holstein a Honduras. No les voy a decir dónde, pero las trajeron de un país europeo y producían, si no me equivoco, creo que eran alrededor de 25 litros de leche diario, y entonces los trajeron a una zona casi el doble de temperatura, ¿verdad? Con una humedad relativa altísima, o sea que había una sensación térmica impresionante. ¿Usted cree que esas vacas estaban produciendo la misma cantidad de leche? No, porque hay un microclima para determinada especie o variedad de plantas. Así que tengamos cuidado en el tipo de cultivo que vamos a utilizar. Necesitamos entender eso. Número dos, ¿verdad? Número tres, perdón, fitosanidad. Si nosotros no tenemos un control fitosanitario, aunque sembremos, no vamos a cosechar. Desde el momento que usted colocó la semilla o colocó el pilón en ese camellón, usted ya empezó a ser perseguido por plagas, por enfermedades. Ellas están esperando que usted les lleve la comida y usted tiene que cuidarla porque usted también quiere esa comida que le va a producir. Solamente que usted tiene que esperarse que le genere, en este caso, si es un fruto, ¿verdad? O un cultivo de hoja, usted tiene que esperar cierta madurez fisiológica para poder ser consumido. Ellos no. Para ellos la madurez organoléptica es desde que usted lo siembra, porque se come la raíz, se come la hoja, se come todo, incluso la semilla. Necesitamos tener un control fitosanitario previo a la siembra. Para entender eso hay que conocer el cultivo. Bien, prácticas culturales, por supuesto, el riego. Más adelante vamos a estar hablando un poco de riego, pero mañana vamos a tener la clase de riego. Entonces, tranquilos, no coman ansias. Hoy solo les vamos a dar un pincelazo sobre ese tema, porque yo sé que hay muchos que tienen preguntas respecto a los temas de riego. Bien, nutrición. Es importante manejar la nutrición del cultivo. Si yo no conozco lo que el cultivo necesita para alimentarse, es difícil que ese cultivo va a llegar a tener el rendimiento. Cada etapa fenológica del cultivo necesita ciertos requerimientos nutricionales. Hay algo que se conoce como curva de absorción de nutrientes. Si yo no le doy la cantidad de elementos que la planta necesita en ese momento, difícilmente yo voy a poder recuperar en la otra etapa de la planta, en la otra etapa fisiológica de la planta, esos nutrientes. No sé si me estoy explicando. Lo que ya no se formó se vuelve un problema. Es como un niño. Si usted a un niño no lo alimenta, no le da los nutrientes necesarios, la proteína, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales que él necesita en los primeros años, cuando ese niño crezca, ciertas partes de su cuerpo que se estaban desarrollando ya se desarrollaron, para bien o para mal, por la cantidad de nutrientes
completa o incompleta, ya se desarrolla, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces después vemos unas ciertas deficiencias cuando él crece, lo mismo pasa con las plantas. Es necesario entender que la planta tiene que tener su alimento siempre. Para bien o para mal, el suelo siempre tiene los nutrientes. Mire cómo nos ha bendecido Dios en eso. Así que usted siempre preocúpese por entender un poco más sobre estos temas. Vamos a dar una clase específica solo de nutrición. No se la pierdan, ¿verdad? Va a ser la clase de nutrición del cafetal. Así que ahí vamos a tocar todos los temas que ustedes quieran saber acerca de eso. Y por ahí, pues, hay otros factores. Vamos a iniciar primero con el tema de planificación. Yo les venía diciendo, es necesario entender lo que son las prácticas básicas. Generalmente los monocultivos es donde más se aplican todo lo que son las prácticas básicas, ¿verdad? Eso es debido a que usted hace una inversión y usted quiere generar una utilidad, hablando de áreas grandes. Sin embargo, también se puede aplicar a pequeña escala. Primero, hay que entender cuál es el mercado. Si el mercado quiere zanahoria y usted quiere sembrar cítricos, pues siémbralo si quiere, pero no va a poder vender porque quizás ellos ya tienen cítricos sembrados, quizás ellos quieren zanahoria. Usted siempre lo que el mercado diga. Si el mercado le dice, bueno, aquí se vende este cultivo, este otro cultivo, este otro, eso siempre, para que usted pueda venderlo. De lo contrario, se va a tener que quedar con su producción. Selección del cultivo va de la mano con el mercado. El terreno, es importante entender cuál es la condición del terreno. Esto va de la mano con la preparación del suelo, ¿verdad? Si tenemos una ladera con una pendiente demasiado pronunciada, yo no podré sembrar un plátano cuerno ahí porque vamos a tener problemas de volcamiento, ¿verdad? Entonces es importante manejar muy bien qué tipo de cultivo se puede adaptar a cierta zona. La preparación del suelo, claro que sí, ese es el lugar donde su planta se va a desarrollar. Ver el pH de ese suelo, ver su condición nutricional, si es un suelo salino-sódico. Yo no puedo llevar una planta que no es acidófila a una zona donde el pH es demasiado ácido. No puedo llevar una planta que no es tolerante a la sal a un suelo salino-sódico, porque entonces no se va a desarrollar. Nosotros tenemos que manejar muy bien qué tipo de suelo tenemos, hacer una buena preparación y en función de eso saber si el cultivo se va a desarrollar o no en él para poder tener una buena rentabilidad. El encalado, por supuesto, normalmente en los suelos ácidos se aplica cal para poder regular el pH. Se va a ahondar un poquito más en el tema del encalado cuando entremos en el tema de nutrición, ¿verdad? Porque también hay que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, no solamente es aplicar por aplicar. Número 6, instalación de riego, por supuesto, para poder tener un mejor control del cultivo. Para ahí los israelitas inventaron el riego por goteo. Vamos a hablar más adelante del riego por goteo. Es especialista en huertos de traspatio. Para mí el mejor. Instalación de barreras vivas. Claro que sí, para el control de plagas. Es muy importante. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes cómo una barrera puede proteger su cultivo de un áfido que le va a traer un virus, de una mosca blanca, la Bemisia tabaci, que es su nombre científico, entra al cultivo. Y si el áfido, ¿verdad?, no encuentra una barrera, normalmente el insecto cuando llega, él mete su estilete, la probóscide o el aparato succionador, el pico, pues, mete el pico en la hoja, entonces él tiene un virus conocido como virus no persistente, ¿no? Porque lo anda nada más en el estilete, en la parte de afuera, en la parte externa. Entonces, cuando entra en la hoja, se limpia. Y cuando entra al cultivo, entonces ya llegó con su estilete limpio. Por lo tanto, ya el virus no genera tanto daño como generaría si fuera un virus persistente, como es el caso de la mosca blanca. La mosca blanca usted le puede poner una barrera muy alta, pero si ella logra entrar a su cultivo, aunque ella haga este mismo procedimiento que el áfido en la barrera viva, ella siempre va a ingresar con virus. ¿Por qué? Porque tiene un virus conocido como un virus persistente, o sea que está dentro de su linfa, se lo transmite incluso a sus nuevas generaciones en la boteca donde están los huevecillos y ellos ya nacen con ese virus. Entonces, se lo puede transmitir y se desarrollan dentro del cultivo, ¿verdad? Y esto va generando la virosis, el famoso geminivirus que ustedes ya lo conocen, genera amarillamiento, arrugamiento en la hoja y no hay forma de curarlo. Control de plagas del suelo, ya hemos hablado también en otros cursos acerca de esto, van a ver el tema de plagas en el café, así que los esperamos, ¿verdad? Esperemos que le den un seguimiento al curso porque va a estar muy interesante.
El tema de plagas de suelo es algo muy delicado, señores, para poder tener un cultivo en buenas condiciones. Control de plagas y control de hongos antes de la siembra, porque de lo contrario vamos a encontrar con un serio problema de dumping, que son hongos que generan un daño a nivel del sistema radicular, ¿verdad? Fusarium, Phytium, creo que es Sotonia el otro. Entonces, estos hongos generan un daño a nivel del sistema radicular, atrofiando los haces vasculares y la planta no puede succionar agua, por lo tanto va muriendo y las plagas, pues ahí están lo que son la gallina ciega, el gusano alambre. Hay una enorme cantidad, ¿verdad?, de ellos que están en el suelo esperando nematodos, está meloidogine, está globodera, una cantidad enorme de plaga que está en el suelo esperando que sus semillas germinen para comenzar a generar daño a nivel del sistema radicular. Aquí tenemos un tomate en producción. Acá adelante tenemos un chile también. Esto es una estructura, por eso les decía que es importante manejar si yo tengo las condiciones económicas para producir, porque si usted no tiene la capacidad económica para producir un chile en una zona que tiene un historial de vectores o de mosca blanca, ya sea cualquier otro vector que le transmita virus, aunque usted siembre, ya pueden ser 100 plantas, esas plantas no van a sobrevivir. Si usted ve acá hay una inversión importante. Aquí en esta parte de izquierda ustedes pueden ver un chile, que creo que este es un chile Magali, se sembró con algo conocido como malla térmica, ¿verdad? Ustedes comercialmente lo pueden encontrar como Agribón, creo que hay otras marcas, pero Agribón es el más usado, la malla térmica, la manta térmica, que se coloca en forma de casa china, ¿sí? Algo así. Entonces la planta va en medio. Se quita ahí a los 35 días, dependiendo de la zona, ¿verdad? Cuando ya la planta está en floración, se quita, pero ya la planta ya generó los frutos, ya cuajó los frutos necesarios para recuperar la inversión. Es muy buena, creo yo que es una de las mantas más usadas y que tiene una protección ideal. Yo pienso que una persona quizás de escasos recursos que de repente diga, bueno, yo no puedo comprar una malla antivirus como la que tenemos a la derecha, que es una estructura más cara, necesita una inversión mucho más alta, obviamente dura mucho más tiempo, pero se requiere más ingresos para poder comprarla. La puede comprar y puede acceder a usarla, ¿verdad?, para producir un chile o un tomate. ¿Lo pueden hacer como un pequeño huerto? Claro que sí. Yo conozco personas que tienen en una área de su casa un microtúnel o unas 3, 4 surcos de esta malla térmica que les acabo de comenzar en forma de casa china, y ahí producen su chile, producen su tomate, producen otros cultivos que son afectados por vectores. ¿Por qué se protegen? Se protegen por la llegada de los insectos que van a ir a generar daño dentro de ella. Muy bien, acá tenemos una pregunta. ¿Se puede tecnificar a pequeña escala? Bueno, miren, la palabra tecnificar es hacer algo eficiente desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Aunque yo tenga un pequeño huerto en la casa, si yo aplico ciertas tecnologías en ese huerto, yo voy a tener mejores resultados. Voy a pasar de un huerto sin planificación como este a un huerto como este. ¿Cuál es la diferencia? Este huerto que está acá, a lo más, tal vez tenga un poco de preparación de suelo. Pero este huerto tiene distanciamiento de siembra, tiene sistemita de riego, tiene preparación de suelo. Y miren, ustedes pueden observar que ellos están haciendo un control manual de maleza. No están haciendo aplicaciones de ningún producto, ¿verdad? Ni selectivo, ni nada. Eso simplemente hicieron un control de maleza. Ahorita están haciendo control manual y el cultivo va bien desarrollado, porque la imagen nos muestra que la planta está uniforme, hay una diversificación en una pequeña área. Entonces, esto quiere decir que han aprovechado bien los espacios, está bien fertilizado, pueden observar acá bien aporcado, parece cebollina, y por acá tenemos un tomate, y bueno, hay varios cultivos ahí metidos entre cada uno de esos camellones. A esto quiero que lleguemos. Esto es lo importante de poder elaborar un curso como este, donde se les pueda mostrar a ustedes que sí se puede llevar un monocultivo como el que estuvimos viendo, como
con mucha tecnología, con una alta inversión, a una área más pequeña, quizás con menos inversión, que tal vez hay menos recursos, pero se puede producir técnicamente, ¿verdad? Sin entrar en tantos costos. Iniciando una planificación, por ejemplo, yo digo, bueno, si yo tengo una manzana de tomate, que una manzana anda aproximadamente en unas 15.000 plantas, y la producción promedio es de 60.000 kilos de tomate por ciclo, ¿cuántas libras obtendré por planta? Entonces usted hace una regla de 3, la famosa regla de 3. Dice usted, bueno, si 15.000 plantas me dan 60.000 kilogramos, ¿cuánto me da una planta? Entonces usted multiplica 1 por 60.000 entre 15 y le da 4 kilos, o sea, unas 8.8 libras. Un kilo tiene 2.256 libras. Entonces dice usted, bueno, la libra de tomate anda, eso es bien variable obviamente porque el mercado es muy dinámico, pero aproximadamente dice usted en 5 lempiras la libra. Entonces usted multiplica 5 por 8.8 libras, son 44 lempiras. Para aquellos que están afuera nos están sintonizando de Estados Unidos o de otros países, ¿verdad?, donde manejan más el tema del dólar, entonces más o menos anda alrededor de 1.8 dólares por planta. Entonces desde ahí usted ya hace un cálculo y dice, bueno, eso es lo que se produciría aproximadamente con una planta. Y yo tengo aquí un pequeño mercado que lo que me está pidiendo, diga usted, son unas 100, 200 libras de tomate, ya hace el cálculo para cuántas plantas ocuparía sembrar y cuánto sería su retorno. Eso es una planificación, tener un control, ya sea para alta producción, ¿verdad? O para una producción un poco con menos volumen. Muy bien, ambiente, lo que les venía comentando, si yo no tengo control del ambiente, yo no puedo producir aquellos cultivos que no son de ese ambiente, en ese ambiente en específico. Imagínense llevar una ocra china o una ocra china, póngale a usted ¿a qué le digo? A La Esperanza. Suponga que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Usted cree que esa ocra se va a desarrollar ahí? Difícilmente. Pero si usted la lleva a Choluteca, esa ocra va a tener un buen resultado, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros conozcamos el área, el ambiente donde estos cultivos puedan desarrollarse. Bueno, si yo no conozco esas condiciones edafoclimáticas, no voy a tener el resultado que yo ando buscando, ¿sí? Entonces es importante conocer muy bien el ambiente. ¿Cuáles son los factores fitosanitarios? Bueno, plagas y enfermedades. Pongo estos como ejemplo porque son la mayoría de plagas y enfermedades que afectan a la mayoría de los cultivos que producimos acá en Honduras. Cuéntenos por ahí, ¿verdad?, si tienen experiencia en otros cultivos y si estas enfermedades y estas plagas también son de importancia económica para usted. Mosca blanca, áfidos, larvas del lepidóptero, que estas son gusanos, hormigas, moluscos, trips y ácaros. Los ácaros no son insectos, son arácnidos, por eso producen tela. Ustedes pueden ver con una lupa y ustedes van a observar ahí, está el ácaro rojo, el ácaro blanco. Enfermedades, está el Dampis, del que les mencionaba, está Fusarium, Fitium, Rhizoctonia, y tenemos virosis, bacterias, hongos de hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos una pequeña tabla donde ustedes pueden ver plagas y enfermedades, plantas que afectan, síntomas y el control. Tenemos qué plagas y enfermedades producen pudrición de raíz. Bueno, en este caso, enfermedades. Tenemos en plantas como las solanáceas, como las cucurbitáceas. ¿Qué síntomas son? Marchitez y pudrición. ¿Cuáles son estas enfermedades? Ahí tenemos Phytophthora capsicii, ahí tenemos bacterias, ¿verdad?, como la Ralstonia solanacearum, la Rhizoctonia, Fitium, Fusarium. Todos esos son enfermedades que terminan generando un daño a nivel del sistema radicular. ¿Cómo se controla? Bueno, normalmente estos problemas de suelo, por el tema de que ustedes saben que el suelo va a generar un conflicto para la hora de que penetre ese producto hasta la hoja, hasta la raíz. Es difícil que un producto botánico
tenga un control tan efectivo sobre estos hongos. Sí hay productos que tienen un efecto bastante puntual sobre ciertos tipos de hongos. De hecho, se está estudiando mucho. Entre ellos está la gauteria y el tomillo, ¿verdad? Y también, pues, hay algunos productos a base de tricoderma, por ejemplo, que es un hongo antagónico. Entonces, usted lo aplica al suelo, se hace un control biológico, protege a la raíz, transforma un guante en el sistema radicular y cuando llegan hongos patógenos no logran entrar porque este hongo tricoderma genera ese guante que hace una simbiosis con la planta. Él se alimenta de los exudados de la planta y protege la raíz de la entrada de los llamados hongos patógenos, ¿verdad? En general, la gente lo que utiliza mucho son productos químicos para el control del suelo. Hay fusetiles de aluminio, dimetomorf, ¿verdad? Hay simoxaniles, hay muchos productos. Propomacar también son productos que se utilizan muchísimo. Estoy hablando de moléculas, normalmente no menciono nombres comerciales para evitar el tema de la promoción de los productos, aunque la mayor parte de ustedes ya saben de qué productos estoy hablando. No se los recomiendo en huertos de traspatio porque no son productos que deberían de estar cerca de los niños, de las señoras, ¿verdad?, de sus familias. Estos productos normalmente deben aplicarse en campo con todo su equipo de protección. En general, yo les recomiendo que si ustedes quieren curar un suelo, para evitar esto, pueden utilizar agua hervida, es muy importante. Eso reduce un poco la cantidad de microorganismos patógenos. Pueden voltear ese suelo, ese sustrato, para que el sol afecte directamente. Si tienen estos productos botánicos que en general no hay comercialmente en Honduras, creo yo que solo hay una empresa de Estados Unidos que lo está comercializando por acá, pero no ha llegado todavía a Honduras. Entonces, pueden hacer eso que les acabo de mencionar, también pueden hacer aplicación de tricoderma. Eso les beneficiaría mucho para evitar estos problemas de marchitez y pudrición. ¿Okay? Marchitez bacteriana, claro que sí, hay muchos problemas parecidos a la pudrición de raíz. ¿Cómo yo puedo saber cuando es un problema de hongo o un problema de bacteria? Bueno, es fácil, usted toma una raíz, hace un corte transversal en la raíz y esa raíz usted la introduce en agua limpia. Usted va a ver como unos filamentos que van saliendo de la raíz y entonces significa que es bacteria. Si es bacteria, y también genera mal olor, ¿cierto? Porque la bacteria, a diferencia del hongo, tiene esa peculiaridad que genera un olor un poco fétido. ¿Qué productos puedo utilizar? Una vez sabiendo qué enfermedad es la que tengo. Para bacterias usted puede utilizar cobre, puede utilizar cobre pentihidratado, oxicloruro de cobre, puede utilizar sulfato de cobre también, nada más que el sulfato de cobre es más utilizado de forma nutricional, pero entra en la célula de la planta, ¿verdad? Y una vez que está en la vacuola de la célula, porque hace un efecto sistémico, por decirlo así, entra en la célula y una vez que está en la vacuola, cuando el hongo quiere introducirse dentro, con la espora dentro de la célula, entonces se topa con ese cobre y muere instantáneamente. Sin embargo, los otros productos antes mencionados son productos muy buenos también. Otro es la oxitetraciclina. Ustedes lo pueden encontrar como agripicin o agriquien. Son productazos, yo les aseguro que les pueden funcionar mucho, ¿verdad? Para el tema de bacterias. Y son un poco más nobles. Estos sí los pueden utilizar sin problemas en la casa. La virosis es transmitida obviamente por vectores. Ya les había mencionado anteriormente sobre ellos. Tenemos también que la virosis siempre en Solanaceae, Cucurbitáceas, aquí no agregué los mildios, el mildio velloso, mildio lanoso, todas esas enfermedades afectan directamente a plantas de ciclo corto como lo que son las cucurbitáceas, ¿verdad? ¿Cómo se forma la virosis? Clorosis, arrugamiento, amarillamiento de hojas y hojas enanas, control del vector, es la única forma de poder curarlo. La virosis, señores, no tiene cura, no hay forma de curar una virosis. Así como en los seres humanos, un virus no puede curarse, ¿verdad? El virus está formado por ARN más proteínas, es algo muy pequeño, muy complicado. Él hace unas copias de ARN dentro de la célula, confunde la célula y se multiplica de una forma exagerada. Ahora, pues, lo que están utilizando mucho son retrovirales, tanto en personas, en seres humanos, como en plantas. Algunos dicen que tienen
un buen control. Yo la verdad que hasta el día de hoy no he podido ver un producto que sea tan efectivo. Lo mejor es controlar el vector, aplique productos para controlar mosca blanca, áfidos, trips, ácaros. Y usted va a tener, no le voy a decir que el 100% de plantas, porque si hay incidencia de vectores, al final va a tener algo de problema, pero va a tener un mejor control. Gusanos, ahí están, afectan solanáceas, cucurbitáceas, convolvuláceas y todas las que terminan en AS, ¿no? Daños de mordedura en hoja, productos botánicos, ustedes ya conocen, ahí podemos utilizar el apichi, podemos utilizar extractos de ajo que tienen alomonas, junto con el extracto de cebolla, también tienen un efecto sobre estos insectos de cuerpo blando. Productos químicos, pues no les voy a recomendar productos químicos para huertos de traspatio, pero si algunos de ustedes tienen pues una parcela grande y no saben cómo controlar el producto muy bueno, como los clorantanilprole, que son productos específicos para el control de gusanos, ¿verdad? Y así sucesivamente hay varios ahí, pero no es el tema hoy, así que no nos metamos ahí. Caldos también tienen un buen control, caldo sufocálcico, caldo bordelés, caldo visoso, tienen un buen control sobre ácaros. Y en este caso creo que también hay un efecto sobre gusanos. Tizones, ustedes ya saben, tizón tardío, tizón temprano, todos los que son de allá de Danlí que siembran tomates, chiles, conocen muy bien estas enfermedades, ¿no? Pudrición a nivel de follaje y productos químicos y caldos. En este caso, los triazoles son efectivos para el control de estos tizones y los caldos. Creo que, se me olvidó la peca bacteriana, también afecta mucho el chile y afecta mucho el tomate. Es muy importante que tengan un control. Un cobre pentihidratado les podría funcionar muy bien. Aquí están algunos de los productos que yo les mencionaba. Infusión de ajo lo pueden utilizar, infusión de cebolla, infusión de ruda. Pueden utilizar infusión de ruda, infusión de apichi, caldo bordelés, que es el sulfato de cobre más cal hidratada. Si gustan, pueden tomarle captura a esta imagen para que ustedes lo lleven. Ustedes saben cómo perciben los olores los insectos. Bueno, las neuronas receptoras olfativas de las antenas y de las piezas bucales de los insectos generan señales eléctricas específicas para ciertos olores. Se produce un pico llamado potencial de acción cuando la molécula odorífera se liga a la célula nerviosa. Cuando un producto con alomonas, como los botánicos, llegan a ella, la descontrola totalmente, ¿cierto? Entonces es importante utilizar estos productos porque ya está comprobado químicamente y científicamente que tiene un control, ¿cierto? Sobre ello. Acá tenemos los famosos gusanos, que a nadie le gusta verlos, pero son una etapa maravillosa porque después de ser un gusano va a ser una mariposa, ¿no? Y va a salir volando. Todo el mundo le encantan las mariposas, pero cuando miran al gusano no les gusta. Aquí tenemos un pequeño gusano, una larva que se está alimentando para desarrollarse, traer una pupa y luego ser una mariposa que va a volver a depositar un huevo y va a formar otro gusano y va a seguir en lo mismo. L1, L2 y L3. Y acá tenemos un elefante. O sea, grandísimo. Ese gusano hay que matarlo, pero con dedolo, o sea, con los dedos, porque ya es difícil que un producto lo vaya a poder controlar. Señores, tengamos cuidado de nuestro huerto. Si ustedes dejan que estos gusanitos crezcan y se desarrollen a ese nivel, difícilmente vamos a tener un resultado. Nosotros ocupamos tener un cuidado de lo que estamos sembrando, ya sea una planta de tomate que tenga en el patio de la casa, o ya sea 15,000 plantas que tenga en una manzana. Acá tenemos otras de las plagas, ¿verdad? Tenemos mosca blanca, ya se los había mencionado. Tenemos trips y babosas. Las babosas, que son estas que están acá, ¿no? Son moluscos. Estos se controlan como molusquicidas, que son como el metaldehído, por ejemplo, ¿verdad? Son productos específicos para babosas. Sin embargo, en el patio de su casa va a encontrar muchísimo de esto. En un huerto de traspatio lo va a encontrar, y es importante que mejor haga aplicaciones. Coloque trampas, ¿verdad? Puede colocar ahí en las trampas melaza y eso las atrae. Usted no lo diré que las cosecha, pero las recolecta, las elimina o ve qué hace con ellas o las bota en otro lugar. Pero es una forma más ecológica de tener un mejor control sobre estas plagas. Prácticas culturales: preparación de suelo, selección de variedades apropiadas, semillero, trasplante, taquillado, poda, cosecha, rotación. Todas estas prácticas culturales son importantes. Tenemos dentro de estas prácticas culturales, aquí está, miren lo que decía la barrera viva.
¿cierto? Aquí tenemos algunos cultivos donde una buena preparación de suelo. Miro cultivos que están vigorosos, uniformes, hay un sistema de riego, también hay una preparación de abono orgánico. Esto es una bonita imagen para que ustedes la tomen y hagan algo parecido en el patio de su casa, para aquellos que tienen un terreno, ¿verdad? Prácticas culturales, también seguimos acá con lo mismo. Aquí tenemos estaquillado, tenemos un tutorado. Es muy importante conocer el tipo de cultivo, porque no todos los cultivos ocupan tutorado, pero hay cultivos, por ejemplo, las cucurbitáceas rastreras, como la calabaza que les mencionaba ahora, no ocupan tutorado, o por lo menos acá no se practica. Hay otras zonas donde sí lo hacen con tutorado, pero acá en Honduras no. Pero, por ejemplo, yo siembro un pepino, ese pepino es aéreo, entonces yo necesito colocar un tutorado, porque si no la fruta se me puede dañar al tocar el suelo. Tengo una muestra de una forma de riego que la gente utiliza tradicionalmente, ¿verdad? Una regadera. Usted puede regar, pero no está bien regar sobre la hoja, porque lo que va haciendo es un microclima para que los hongos se desarrollen en ese lugar y después va a tener problemas. ¿Cuál es la forma correcta de regar? Bueno, la forma correcta de regar es la siguiente. Usted coloca un rotoplas, su respectivo filtro de anillo y coloca por aquí, miren, unas cintitas de riego. ¿Cómo podemos hacer una estructura de estas? Que algunos estarán preguntándose, pero que usted me está mostrando eso y yo no tengo la capacidad porque no entiendo. Primero, debo manejar cuál es el distanciamiento de siembra de mi cultivo, cuál es el distanciamiento de siembra, perdón, de mis camas, ¿verdad? Normalmente o tradicionalmente se utiliza un sistema del centro de un camión al centro de otro de 1.5 metros. Distanciamiento entre plantas, hablando de un tomate, por ejemplo, 30 centímetros, me parece bien. Usted viene y determina que en una tarea tiene 437 metros cuadrados, lo divide entre 1.5, que es la distancia entre surcos, y ya tiene los metros lineales. ¿Cuántos son más o menos? Saque la calculadora ahí, como 292 metros lineales. ¿Qué son esos metros lineales? Son metros lineales de cinta. Eso es lo que voy a ocupar. Y si usted eso lo divide, es que ya me lo sé en memoria, porque ya he trabajado mucho con estos sistemas, entonces ya conozco cómo es que se saca el cálculo, por eso es que se lo estoy diciendo así, ¿verdad? Matemáticamente, pero ustedes pueden hacerlo con su calculadora. Entonces usted divide esos 292 metros lineales entre 0.30 metros que tiene la distancia entre cada gotero, o 30 centímetros, le va a dar aproximadamente 972 goteros. Cada gotero va a llevar una planta y esto quiere decir que tenemos 972 plantas en una área aproximada de una tarea. 972 plantas. Cada gotero le va a dar a usted aproximadamente 1 litro de agua por hora, pero a una presión de 8 a 10 libras. ¿Cómo genero yo esa presión? Número uno, yo necesito conocer a qué altura debo colocar el tanque. Para que ustedes más o menos tengan una idea, cuando yo elevo ese tanquecito, ese rotoplas que usted mira ahí, 1 metro, yo estoy generando 1.42 libras de presión. Con ese dato usted dice, ok, si en 1 metro yo genero 1.42 libras, ¿cuánto debe ser en 8? Entonces usted dice, bueno, 8 libras entre 1.42 y ya va a tener el dato usted de cuántos metros tiene que elevar ese rotoplas. Anda aproximadamente unos 6 metros para que le genere 8 libras de presión, que es la presión necesaria para que el gotero le dé a usted 1 litro de agua en 1 hora. ¿Y cuánto debe tener de agua el rotoplas? Bueno, si son 972 goteros, o sea, 972 litros, a mí me parece que un tanque de 1000 litros, de 1 metro cúbico, pues, o de 1000 litros, es suficiente para poder regar esas 972 plantas. Entonces, con esa información, usted perfectamente puede instalarlo, usarlo y echar a andar un pequeño sistema en un huerto de traspatio, ¿verdad? Por ahí hay algunos que de repente preguntarán, bueno, ¿cuánto regar? ¿Cuándo regar? Entonces, para los que tienen la posibilidad y que tal vez están estudiando agronomía, ¿verdad? Algunos bachilleres agrícolas, otros ingenieros agrónomos, de repente tienen la posibilidad de tener los datos de una estación agrometeorológica, consíganse
la ETO, ¿verdad? De esa zona, multiplíquelo por el KC del cultivo, hablando específicamente de tomate, las primeras etapas del tomate andan en 0.75 el KC y 1.5 cuando ya esté en producción. Multiplica eso por el KC, la ETO digamos que sea de 2 milímetros por el KC y usted va a obtener cuántos son los milímetros de la ETC, que es la evapotranspiración del cultivo. O sea, cuánto es la transpiración del suelo más la evaporación del suelo, perdón, más la transpiración del cultivo. Cuando usted ya tiene ese dato, usted lo multiplica por el área, ¿verdad? Y usted dice, bueno, me da, ¿qué? 3 milímetros. Un milímetro es equivalente, un milímetro de suelo es equivalente a 1 litro de agua por metro cuadrado. Entonces usted dice 437 metros cuadrados por esos 3 milímetros, ya le da a usted cuántos litros de agua necesitaría aplicar a ese suelo reponiendo lo que se perdió, porque eso es la evaporación que se perdió el día anterior. Entonces se debe recuperar con el riego de hoy, para darles el ejemplo un poco más práctico. Entonces esa es la cantidad de agua donde dice, bueno, el tanque tiene 1000 litros y yo necesito 1350 litros de agua, que es lo que me está dando ya la ETC multiplicada por el área. Entonces yo digo, bueno, lo que ocupo es 1 hora 30 minutos, ¿verdad? Entonces ya dice usted, ok, si en 1 hora me dan 1000 litros, ¿cuánto ahora ocuparía o cuánto tiempo ocuparía para 1300 litros? Entonces ya usted ya tiene el dato, más o menos 1 hora y media. Eso es lo que va a dar 1 hora y media arriba. Para los que son un poquito más técnicos, ¿verdad? Para los demás, pues, háganlo como les había dicho anteriormente y no van a tener problemas. Si tienen más dudas con respecto a este tema, estamos abiertos para poder hablar con ustedes, llámenos, escríbanos, etc. Mañana vamos a tener la clase de riegos, así que tranquilos que van a abordar todo eso mañana. Ya con el tema de nutrición, no voy a ahondar en esto porque ya les comenté que lo vamos a dar después, pero para que entiendan, esta es la ley del mínimo. Si falta un elemento, no hubo producción. Macros y microelementos son iguales de importantes, aunque algunos ocupen mayor cantidad que otros. Acá tenemos el diagrama de Mulder, habla de antagonismos y sinergismos. El exceso de un elemento puede afectar la absorción del otro. Por eso yo les decía a ustedes que aplicar cal podría ser dañino para algunos elementos, pero eso lo vamos a abordar después, ¿verdad? En el caso de la capacidad de intercambio catiónico, que es esta imagen que tenemos acá, habla de qué capacidad tiene el suelo de retener elementos. Por ejemplo, si yo aplico bocashi compostera, yo estoy mejorando esta capacidad de intercambio catiónico. Y terminando ya, tipos de plantas establecidas, ustedes pueden aplicar frutales, medicinales, hierbas comestibles, ornamentales, aves, cerdo, lo que quieran. En huertos urbanos, miren, tenemos acá una llanta. Yo sembraba culantrío en llantas y me daban muy buenos resultados. Esto es para zonas, por ejemplo, donde usted no tiene área, no tiene espacio para sembrar, donde usted no puede de repente abrir el suelo, ¿verdad? Y hacer una labranza y sembrar. Entonces, estas son opciones de huertos urbanos. Hay gente que lo hace en botellones, hay gente que lo hace con otros sistemas. Coméntenos, envíennos fotos. Queremos ver cuáles son los sistemas que más les interesan y qué cultivos han tenido y qué resultados han obtenido. Objetivos de un huerto integrado tecnificado: producir y consumir a bajo costo productos frescos, saludables para una dieta balanceada. Debe complementar otros productos de la finca como las hortalizas, frutales, hierbas comestibles, aromáticas y medicinales, así como huevos, carnes con especies menores. La familia puede llegar a tener un huerto integrado, cultivo y especies menores, claro que sí. Tenemos gallinas ponedoras y también pueden tener acá pollos de engorde, otros tienen ganado estabulado, cabritas estabuladas, etc. Y este más o menos sería el objetivo de la clase, poderles mostrar a ustedes que pueden diversificar, ¿verdad?, dentro de el área de su casa, un huerto integrado donde usted puede producir para una seguridad alimentaria o para generar ingresos para su hogar. Con esto he concluido, ingeniero Alex. No sé si hay preguntas por ahí, ¿verdad?, para que podamos contestarlas. Hola, muy buenas noches. Bueno, para 2 preguntas bastante breves para que luego le demos participación. Si hay gente que tiene consultas en vivo también. Bueno, una muy importante relacionada con el tema de plagas en los huertos familiares, en los huertos de traspatio. ¿Cómo se controla la gallina ciega, el sonpopo y el gusano? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, hay diferentes tipos de control. Hablando de la gallina ciega, me mencionó el sonpopo.
y mencionó también el gusano. Muy bien. El gusano lo podemos controlar, como les mencionaba antes, con los productos botánicos, por ejemplo, el chile, el apiche, ¿no? Que es una mezcla ahí de chile con ajo, con cebolla y con alcohol. Anteriormente les había mostrado ya la imagen para que ustedes le tomen captura de pantalla. Eso es importante que lo tengan. Aquí está el apiche. Entonces, en el caso de la gallina ciega, es un tema un poquito, pues, que lleva un poco más de trabajo, ¿cierto? Primero, no tengo un producto botánico que recomendarles para gallina ciega, pero sí tengo un tipo de control cultural que ustedes pueden hacer, porque la gallina ciega es el producto del ronrón, de aquel coleóptero, aquel escarabajo que anda volando, no sé si ustedes lo han visto, que es muy malo para volar. Ustedes pueden colocar trampas de luz y atrapar ese coleóptero. Pues si es un huerto de traspatio les funcionarían muchísimo porque ahí tienen cerca la electricidad, colocan unos botes de refresco abierto, ¿verdad? Como con una ventanita abierta, lo puede colocar usted con agua adentro. Por ahí hay gente que coloca melaza o algunos productos. A mí me parece bien que puede colocar con melaza y un poco de agua, él va a llegar, va a entrar y él no va a poder salir. El adulto, hablando del ronrón, que es el adulto de la gallina ciega. La gallina ciega se entierra porque ese adulto pone el huevo y luego eclosiona y se queda en el suelo dañando pues, el sistema radicular. Usted controla el adulto porque él no puede salir después de ese bote. No mira que tiene alas duras, entonces es muy malo para volar, se conoce como élitros. Hay otra forma de control, puede utilizar productos como por ejemplo Metarricium, ¿no? Bauberia baciana, que ya serían controles biológicos. Si ustedes tienen en la zona, experimentenlo y aplíquenlo, no hay ningún problema, está muy bien. Ya controles químicos no quisiera recomendárselos, pero sí hay productos que ustedes pueden utilizar ahí, pero no quiero mencionarlos porque vaya a ser que alguien vaya a querer aplicarlos, ¿verdad? En un huerto y lo mejor sería que no lo hicieran. Me preguntaba también sobre el gusano en la hoja. Bueno, eso, aquí están los productos para poder hacer ese control. Y había otra plaga, Ale, que me mencionó, aparte de la gallina ciega. El sonpopo. Ah, ok, el sonpopo, el famoso sonpopo. Bueno, para el control de sonpopo, tampoco le quiero recomendar un producto químico. Lo ideal, señores, es que ustedes vayan al nido, conozcan dónde está el nido de este sonpopo y ustedes pues lo eliminen, ¿verdad? Pueden cavar un agujero, eliminarlo, porque hay algunos productos químicos que se utilizan para el control de sonpopo, pero en este momento no quisiera mencionarlos, porque pues vaya a ser que esté cerca de la casa y usted vaya a hacer la aplicación de este producto y genere un daño más bien a la familia. Entonces usted puede eliminarlo de esa forma. Hay gente que aplica agua hirviendo dentro del sonpopo y de esa forma lo elimina. Hay otras personas que tienen un procedimiento diferente, dicen que se coloca arroz, ellos lo llevan, adentro se genera una reacción con el hongo que forman ellos, con el que se alimentan y se infecta y mueren, ¿verdad? Yo les recomendaría mejor que hicieran una eliminación del nidal, que lo sigan, hagan una eliminación de él. Otra forma podría ser hacer un anillo de cipermetrina alrededor de la huerta para evitar que él llegue hasta la zona donde causó el daño. Gracias, ingeniero Julio. Por ahí vi una mano levantada. No sé si aparece alguien más que quiera hacer alguna consulta y le damos la participación. De lo contrario, sí. Oscar Zelaya. Oscar Zelaya, le damos espacio para que habilite su micrófono. Muy buenas noches. Muchas gracias por la participación. Un saludo al magíster ahí a la distancia. Excelente su cátedra. Magíster, una pregunta. ¿Existirán algunas tablas en las cuales establezcan exactamente los insectos y en sí las plagas en los que son los cultivos traspatios, o mejor dicho, aquí en forma doméstica, puedes hacerlo? Muchas gracias. Bueno, sí tenemos, ¿verdad? Algunas tablas. Yo creo que les había mencionado acá algunos de estas plagas. Ya les había mencionado que la mosca blanca es, creo que por acá tengo la imagen. Acá tenemos algunos problemas, ¿verdad? De mosca blanca. Esto es una plaga que genera un virus. Aquí tenemos este molusco, que es una babosa, ¿verdad? Tenemos por ahí áfidos y tenemos también trips. Este causa un daño a nivel de flor, entonces hace que la flor
se caiga, cuando está en exceso, ¿verdad? Es muy importante tener un control de estas plagas. Hay muchos otros manuales donde ustedes le pueden describir qué otras plagas podemos ver. Bueno, hay gusano alambre que genera daño a nivel del sistema radicular, tenemos el odontoco que mencionábamos, o la gallina ciega, también tenemos qué otras plagas hay en el suelo, ahí, bueno, una infinidad de ellas, incluso muchas veces la lombriz puede llegar a ser un problema, ¿verdad? Cuando tenemos mucha humedad en un suelo. A nivel de enfermedades, es enorme la cantidad de enfermedades que pueden afectar. Aquí en el trópico, en estas zonas de Centroamérica, tenemos lo que son mildio polvoso, mildio lanoso, tizón tardío, tizón temprano, problemas bacterianos enormes. Los tipos de control, ya se los había mencionado también acá. Para problemas bacterianos podemos utilizar oxitetraciclina, podemos utilizar cobres. Para problemas de hongos, ¿verdad? Hay una tabla que incluso yo se las podría compartir a ustedes, donde aparecen los órdenes en los que están divididos los tipos de hongos, ¿verdad? Que son deuteromicetos, omicetos, bacidomicetos y los productos químicos que los controlan. Recuerden que en huertos de traspatio no queremos mencionar productos químicos. Entonces, solamente más o menos estos son las enfermedades y las plagas que terminan generando daño. Por ejemplo, si tenés repollo, podríamos mencionarte Plutela. La Plutela es una plaga que termina generando daño a nivel de la cabeza del repollo, ¿no? Penetra y luego termina dañándote la hoja. Entonces es importante conocer esas plagas. No sé si tenés, todavía está Oscar aquí, Alex, o ya se fue. Quisiera saber. Bueno, podemos avanzar si quiere, ingeniero, a la siguiente pregunta, porque tenemos dos manitas ahí levantadas. Ajá. Perfecto. Ok, Roosevelt, si quiere, nos hace su consulta y esperamos haber respondido a la consulta de Oscar. ¿Afectaría el trasplante de bueno, a la hora de la siembra de una planta, el tipo de tierra? Sí, te puede llegar a afectar. Por eso yo les mencionaba que en las prácticas básicas, por ejemplo, si usted tiene un sustrato, ¿verdad? Que viene de una empresa, Payflor, por ejemplo, ¿verdad? Una empresa de las que genera plántulas acá de la mayor parte de los cultivos. Usted lleva ese pilón que fue tratado previamente con algunas estrobirulinas, con algunos triazoles. O sea, la planta viene en calidad. Usted la lleva a su patio, usted la va a sembrar, pero si en su suelo tenemos problemas de nematodos, meloidogine, puede ser globodera, cualquier nematodo que tenga, o por ahí tenga algún problema de dumping, lo que le mencionaba fusarium, cualquiera de estos hongos, aunque la planta venga sana, ¿verdad? De la zona donde la maquilaron y usted la va a colocar en el terreno donde usted preparó, esa planta va a dañarse. ¿Por qué razón? Porque la planta, aunque venga protegida, ¿verdad? Contra los hongos que estaban en ese sustrato donde germinó, donde creció, cuando usted lo lleve a su lugar, esa planta se va a encontrar con ese tipo de hongos y posiblemente le generen daños severos. Y si usted no hace un control de ese sustrato previamente, es posible que usted pierda esas plantas. Es importante que usted tenga un control fitosanitario previo a la colocación de la planta. O sea, planta maquilada, cuando hablo de planta maquilada, hablo de una plántula que ya la prepararon y usted solo la va a sembrar. O puede ser una semilla también. Alex, no sé si tenemos más preguntas. Ok, bueno, tenemos una de alguien que estaba anteriormente, Javier, si puede habilitar su micrófono. Buenas noches, un saludo. Buenas noches. Un saludo desde Jinotega, Nicaragua. Mi pregunta es para el control de los moluscos, las babosas y los dipes en huertos familiares, en pequeños huertos. ¿Cómo controlo de manera natural o sin utilizar ningún químico? Bien, sí, en el caso de los moluscos, lo más utilizado, usted sabe, son metaldehído, ¿no? Pero, como usted dice, pues es un control químico bastante agresivo y yo pienso que no es correcto en un huerto de traspatio. Pero la forma correcta es colocar trampas, ¿no? Donde ellas puedan llegar a alimentarse. Hay gente que utiliza melaza
y pues ellas llegan a ese lugar, se alimentan y ahí se concentran todas estas babosas y usted las puede eliminar. Es la forma, ¿qué le digo yo? Es la forma cultural más práctica de poder eliminarlas. De otra manera, yo pienso que no hay productos así como tan específicos, botánicos o biológicos, que tengan un control, porque ustedes saben, los moluscos pues no son insectos, ¿no? Son de otro orden, entonces es más complicado manejarlos. Es la forma correcta colocar trampas. Eso es. No sé si tenemos más preguntas, Ale. Bueno, tenemos una cantidad grande de preguntas. Sabemos que están muy interesados en este tema de plagas, en el tema de enfermedades, en el tema de suelo, en tantas cosas que se pueden ver y que se pueden aprender con jóvenes caficultores. Yo creo que este es un espacio bonito de formación para todos y todas los que somos parte de esta iniciativa. Lamentamos, ¿verdad?, que el tiempo sea corto. Sabemos que hay una agenda preparada, hay un guión siempre de 1 hora que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero van a haber temas muy puntuales. Mañana tenemos un invitado muy especial de Grupo Cadelga, alguien con mucha experiencia que nos va a hablar acerca de sistemas de riego también, ¿verdad? Y nos va a dar una charla magistral, así como el día de hoy. De mi parte, yo les agradezco a todos por estar tan atentos, por participar en el chat. De repente no siempre está como el tiempo completo para que todos puedan levantar la manita, pero el chat lo permite, ¿verdad? En el chat o nos pueden escribir a nosotros si tienen dudas más puntuales. Y sin embargo, ¿verdad?, esperamos que se animen a participar en las próximas clases. Así que, ingeniero Julio, muchas gracias a todos. No olviden registrar su asistencia y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a cada uno de los que nos sintonizaron. Para los que no estén cerca de su casa, pueden utilizar Mirex, ¿verdad? En los Sonpopos. Por favor, no lo hagan cerca de las casas. Esos productos son organofosforados y no son una sulfuramida. Un hormiguicida por excelencia, pero no se deben utilizar cerca de las casas porque son tóxicos. Muchas gracias por acompañarnos a todos, ¿verdad? Esperamos verlos mañana en la clase de riego, una clase muy importante, una clase que les va a ampliar un poco más el tema de lo que hablamos hoy. Así que no se lo pierdan. Esperamos que puedan sintonizar, ya sea a las 2 de la tarde o a las 6 de mi parte. Pasen feliz noche y que Dios me los bendiga a todos.